Translate. Buen día, amigos, querida familia en Chi. Buenos días, todos bienvenidos a Hoy, este día muy especial para nosotros. Hoy el saludo, vamos a recordar el saludo de yoga, que es con las manos juntas. Y tenemos un invitado muy especial, el Dada Satyamitra Ananda. La palabra Dada significa como maestro. Y es como una palabra de cariño también que se utiliza en el término del yoga. Y Ananda Marga, ¿no? Sí, en Ananda Marga, pero se utiliza también en otras filosofías del yoga también. Ananda Marga es esta organización mundial que promueve el yoga en todos los países y también hace mucho servicio social. Y fue uno de el primer contacto con el yoga que tuvimos así formal, y eso fue ya hace 22 años más o menos. Sí. Y pues es muy especial y siempre pues regresamos nosotros a las prácticas. Y déjenme contarles un poco de Dada. Él nos va a dar una introducción hoy sobre la meditación en el yoga. Y celebrando todavía el Día Internacional del Yoga, que fue ayer, y también el solsticio de verano para unos países, solsticio de invierno para otros, y nosotros que estamos como en medio. Dada Satyamitra empezó a practicar yoga en 1994 y fue graduado como maestro de yoga en la India en el 2001. Y luego, después de eso, ha trabajado mucho alrededor del mundo, especialmente Singapur, Malasia, en Europa, Filipinas, Vietnam. Y ahora pues tenemos la suerte de tenerlo aquí en Guatemala. Y Dada, bienvenido. Welcome. Gracias. Voy a tener que traducir porque él habla inglés, entonces voy a estar traduciendo lo que él hable. Bienvenido. Welcome, Dada. This is your house. Muchas gracias, muchas gracias. Nice to meet all of you. Muy feliz de conocerlos a todos, de conocerlos virtualmente. I cannot see you, but I hear that you are from all over the world. No los puedo ver, pero sí sabe que hay personas de todo el mundo con nosotros ahora. I would like to teach something about meditation today. Le gustaría enseñar y hablar algo sobre la meditación el día de hoy. There's different styles of meditation. Hay diferentes estilos de meditación. And today we will look at yogic meditation. Y hoy vamos a ver la meditación desde el yoga. Yogic meditation we can trace back 10,000 years. La meditación del yoga se puede decir que viene desde hace más de 10,000 años. But it was first systematized, made into a complete system about 7,000 years ago. Pero fue sistematizada ya como algo más formal, más o menos de unos 7,000 años. Wow, hace poco, ¿no? The goal of yogic meditation is to understand ourselves. El objetivo de la meditación yoga es llegarnos a entendernos a nosotros mismos. Understand the big questions like, who am I and what is this life about? Entender esa pregunta de quién soy yo y cuál es, qué es esta realidad que estoy viviendo. Why did I come to this planet? ¿A qué vine a este planeta? Where did I come from and where am I going? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? So, to understand these questions, we go deep within. Para entender estas preguntas, tenemos que ir hacia adentro. When we enter within, means when we enter within our mind, as we go deeper and deeper within, the mind becomes calmer and calmer.
Cuando hacemos ese viaje hacia adentro a conocernos internamente, tenemos que interiorizar en la mente y poco a poco la mente se va haciendo más calmada. That means we have less and less thoughts in the mind. Quiere decir que cada vez tenemos menos ese lenguaje, ese chat interior en la mente. When there is a lot of thoughts in the mind, we have difficult to experience the world as it is. Cuando tenemos mucho diálogo en la mente, mucho diálogo interno, pues es difícil entender el mundo tal como es. So the deeper we enter in, we start to open up for new dimensions in the mind. En cuanto más profundo vamos, entonces llegamos a estados más profundos de la mente. When we start to get really deep into the mind, we start to open up for our intuition. Cuando vamos hacia adentro de nuestra mente, podemos abrir también nuestra intuición. Intuition, that means we start to understand deep aspect about ourselves, deep aspect about life, and deep aspect about the universe. La intuición, pues quiere decir que empezamos a entender más profundo acerca de nosotros, acerca de la vida y del universo. We start to feel that we are not limited to this physical body. Entendemos que no estamos limitados a este cuerpo físico. We start to break down our limitations. Empezamos a romper nuestras limitantes. We have learned, and usually we feel that we are just this body. Hemos aprendido y sentimos normalmente que nosotros somos este cuerpo físico. But when we go really deep within, we start to feel we are much bigger, we are much vaster, we start to feel more and more infinite. Pero cuando vamos más profundo, empezamos a darnos cuenta que somos más que este cuerpo físico, que somos más y más grandes, más y más, que somos infinitos. We experience we have no limitations. Y experimentamos que no tenemos limitantes. And we start to feel that we are not just a singular small entity. We are connected to the whole cosmos. Y empezamos a entender que no somos un ente aislado, sino que estamos conectados con el cosmos entero. And we start to feel we are not separated from other beings. It's not just me and you and me and them. We start to feel that we are one. Empezamos a entender que no estamos separados el uno del otro. Tú, yo, él, yo, sino que todos somos uno. We don't feel alone. We feel everything is one. The whole creation is one. Ya no nos sentimos solos y entendemos que todos somos uno y toda la creación es uno. And we start to realize that I have a small consciousness, I have a small awareness, but in the universe there is an infinite awareness, an infinite consciousness. Empezamos a entender que nuestra conciencia no es limitada, sino que nos conectamos con esa conciencia infinita, más grande que todos nosotros. And I'm part of that consciousness. Y que somos parte de esa gran conciencia. I'm not separated from it. No estamos separados de ella. It's not something out there in the universe. No es algo que está afuera en el universo. It is here, all around me. Está aquí, todo alrededor mío. And when I start to go into the mind, go deeper and deeper within, I start to feel that consciousness. I start to feel the oneness with it. Y mientras voy más y más profundo en la mente, empiezo a sentir más y más esa conciencia, la empiezo a sentir más real.
serme uno con ella. So when we can go, and the deeper into the mind we enter, the closer we feel to that consciousness. Y en cuanto más profundizamos en la mente, más nos acercamos a esta conciencia. What does that consciousness feel like? ¿Cómo se siente esta conciencia? The deeper we enter within, the closer we get to it, we feel the sensation of bliss. En cuanto más profundizamos y más cerca estamos de esta conciencia, nos da una sensación de bliss. ¿Cómo se traduce bliss? Como sí, es un poco difícil explicarlo en español, no hay una palabra directa, pero es muy agradable, muy En paz en interior. paz, sí. Podríamos decir que es paz interior. Un disfrute muy grande, una alegría muy grande, ¿no? Bliss. Some will explain it like love. Algunos lo explican como amor, But it's not like same like love between human beings. It's just that feeling, that very beautiful feeling one can experience with love. Something similar. y no es como el amor que experimentamos entre humano y humano, sino que es algo más grande que eso. Bliss se traduce como dicha, Dicha. dicha, una dicha, qué dichoso. So, as we meditate regularly, if we try to do it every day, we go more and more into that state of bliss and love and joy. Y si nosotros meditamos todos los días regularmente, entonces estamos conectándonos más cada día con esa dicha y con ese amor. For us human beings, we are living a very busy life. We are working, we go to school, we have a million things to do every day. Nosotros como humanos vivimos unas vidas muy básicas. Tenemos el trabajo, la escuela y muchas cosas que hacer todos los días. We get completely into our role as human beings. Y nos metemos mucho en el rol de seres humanos, en ese papel de seres humanos. And sometimes that can feel meaningless. Y algunas veces esto se siente como sin un sentido. Why spend so much time? Why spend so much energy when it just makes me stressed out and depressed and it doesn't seem to have any meaning? ¿Y por qué usar tanta energía si siento que no tiene sentido, me siento deprimido, deprimida o enfermo, enferma? So when we do meditation, we start to go deep within. We start to experience this new dimension to life. We start to get a distance. We create a certain distance to life for a short period of time. Entonces, cuando entramos profundo en la meditación, nos desconectamos de todo eso y nos hacemos uno con esta dicha, con este amor, por breves momentos. And that helps us to get a different perspective to life. Y eso nos va a ayudar a tener una perspectiva diferente de la vida. When we start to feel that I'm not a separate being, I'm connected to the cosmos, to the whole universe. Cuando empezamos a entender más que no estamos desconectados de cada cosa, sino que somos uno con todo. There's a force that controls the whole universe. Y hay una fuerza que controla todo el universo. There's order in the universe. Hay un orden en el universo. Planets and stars are not banging into each other. Los planetas, las estrellas no se chocan unos contra otros. The whole universe moves in a very systematic way. Todo el universo se mueve de una manera muy sistemática. There's complete order in the whole universe. It's called cosmos.
Hay un orden completo en el universo y ese orden se llama cosmos. Cosmos is the opposite of chaos. Cosmos es lo opuesto a caos. So, when we start to realize this, that I'm connected to that force and everything is under control, everything is like it's supposed to be, I am where I'm supposed to be, this gives a certain peace of mind, this gives a certain balance to life. Cuando empezamos a entender que todo tiene un lugar en el universo, una función, y que yo estoy donde debo de estar, entonces eso me da una paz mental. So to do all those million things we have to do every day suddenly start to make sense. Y para que todo esto pues empiece a tener más sentido, debemos de meditar todos los días. I am here for a purpose. Every being is here for a special purpose. Yo estoy aquí por un propósito y cada persona en el mundo tiene también un propósito. The purpose is to develop. El propósito es desarrollar, Evolucionar, no. develop, Ah, evolución. To develop from imperfection towards perfection. No, sí, evolucionar de la imperfección hacia la perfección. From animality towards divinity. Para evolucionar de esto, de humanidad a divinidad. And the whole system of yoga has different elements that help me to develop. Y todo el sistema del yoga tiene diferentes elementos que me ayudan a esto. The key element is meditation. Y es uno de los elementos claves es la meditación. It is through meditation we connect to that cosmic consciousness. Es a través de la meditación que nos conectamos con esa conciencia cósmica. And all those other elements in yoga, such as the yoga postures, such as breathing exercises, such as diet, help us to create peace of mind so that we can go deep within. Y todos los otros elementos del yoga, como las posturas, las asanas, la dieta que se sigue, también ayuda a que la mente esté más pura, más calmada y podemos entrar más profundo en la meditación. So yoga is a complete system that helps us in this journey of development. Desde el yoga es un sistema completo que nos ayuda a ir en este camino de evolución. But the most important here is to meditate. Pero lo más importante es la meditación. If we want to get in good shape and get a very well-trained body, Si queremos ponernos en buena forma física y tener un cuerpo entrenado, un cuerpo físico entrenado, if you exercise once a month, not much will happen. y si uno ejercita solamente una vez al mes, no va a pasar mucho. If you do it once a week, little bit will happen. Si uno lo hace una vez a la semana, pues un poco de cambio se va a ver. And I think you know where I'm going. If you practice every day, you will develop fast. Y si uno practica todos los días, entonces va a haber esa evolución más rápido. To get success with meditation, to really feel the essence of it, the depth of it, one need to practice regularly, every day. Y para llegar a la esencia de esto, entonces hay que practicar todos los días. But of course, it can sometimes be a bit difficult to sit at home, be alone, not have any company to meditate with. So that's why sometimes we can maybe organize retreats or gatherings where one can meditate with others, get some inspiration, and learn new things. Algunas veces se hace difícil el hacerlo uno solo en casa, no tener otras personas que lo acompañen. Entonces va a talleres, retiros, para aprender de esto. So, when
How to meditate? Ok, entonces entramos al tema, ¿cómo meditar? Like I said, we are trying to go deeper and deeper within. Como había dicho, vamos a tratar de ir más hacia adentro, más profundo hacia adentro. Of course, there are some challenges here. Por supuesto, van a haber algunos retos. And perhaps first we may struggle a bit with the physical body, that we are a little bit stiff and cannot sit properly, and that's why we can do some yoga postures to improve that. Y alguno de eso va a ser el cuerpo físico, las limitantes y que está un poco rígido, y para eso están los ejercicios, en este caso del yoga. But to make it simple, just try to sit comfortable. Pero para ponerlo de una manera simple, pues solo traten de sentarse cómodamente. If you can sit on a chair or you can sit on the floor. Puede sentarse en una silla o en el piso, en el suelo. We recommend to sit on the floor, but when we are now in front of the computer, you can sit on a chair, it's okay. Les recomienda sentarse en el suelo, pero si no lo podemos hacer porque estamos enfrente de la computadora o del celular, una silla está bien. So we close the eyes and try to disconnect from the world around us and just try to go deeper within. Cerramos los ojos y tratamos de olvidarnos del mundo externo y de ir más profundo hacia adentro. And then starts the biggest challenge. Entonces va a empezar el reto más grande. And that is our own mind. Y es nuestra propia mente. The mind keeps thinking and thinking and thinking so many thoughts. La mente va a seguir pensando y pensando y pensando muchos pensamientos. So we need a special tool to gain control over the mind and the thoughts. Entonces tenemos una herramienta muy especial que nos va a ayudar a controlar nuestros pensamientos. In the language of yoga called Sanskrit, the mind is called man, M-A-N. En el lenguaje espiritual del yoga, que se llama sánscrito, la mente tiene un nombre, se llama man. And we want to liberate that man from all those thoughts. Y queremos liberar la mente de todos los pensamientos. And the Sanskrit word to liberate is tra. Y la palabra en sánscrito para liberar es tra. So, man plus tra equals mantra. Entonces, ma más tra nos da mantra. So, mantra is a special sound we use that makes the mind very calm and very concentrated. Entonces, mantra es una herramienta especial que va a ayudar a que nuestra mente esté más calmada y más consciente. So we need a mantra. Entonces necesitamos un mantra. There are many different mantras. Hay muchos mantras diferentes. But there's one special mantra I like to introduce to you. It's a very pure, it's a very sweet mantra. Pero hay un mantra muy especial que él nos quiere dar o introducir. Y es un mantra muy especial, muy dulce. It has a beautiful meaning too. Y tiene un significado muy profundo también. The mantra is Baba Nam Kevalam. El mantra es Baba Nam Kevalam. Is it possible we can write it down somewhere they can see it? Okay, let's see. Yes. Baba Nam Kevalam. Keva with V. Keva, yeah. In one word. Kevalam, one word. Yeah, okay. Excellent. That big enough? Yes. Everybody can see it? Okay. Baba Nam Kevalam. Yeah, if the viewers can see it, that's the main thing. So, when we meditate, we repeat the mantra again and again and again.
Entonces, cuando meditamos, repetimos el mantra una y otra vez, una y otra vez. And we try not to think any other thoughts. Tratamos de no pensar en otras cosas. The meaning of the mantra is Baba. Baba is that consciousness, that infinite supreme consciousness that is everywhere. El significado del mantra es, la palabra Baba significa esa conciencia infinita que está en todos lados. Kevalam means something that is everywhere. Kevalam significa algo que está en todos lados, omnipresente. And Nam means I'm trying to connect to that Baba. I'm trying to reach out. I'm trying to connect to that Baba. La palabra Nam quiere decir que yo trato de conectarme con Baba, con esa conciencia. So when we repeat the mantra, we should try to think about that. Try to imagine that we are surrounded by an infinite consciousness. Entonces, cuando repetimos el mantra, nos imaginamos que estamos rodeados de esa conciencia infinita. That consciousness is a very personal entity. Esa conciencia es una entidad muy personal. It's not just like something out there. It's something that is very, very close to me. No es algo que está muy lejos, sino que al contrario, está muy cerca de mí. That consciousness, we call it Baba. Y a esa conciencia, en sánscrito se le llama Baba. That Baba controls the movement of the whole universe, of every planet, of every star. Baba controla el movimiento de todo el universo, de cada planeta y cada estrella. And it guides every individual too. It guides me, it guides you. Y nos guía, guía a cada individuo, me guía a mí y los guía a ustedes. And when we go deep, deep within, we can feel that guidance, we can feel that personal connection. Y vamos más profundo y podemos sentir más y más esa guía, esa conexión. So when we meditate, in the beginning when we meditate, in the first period, we are trying to just go a bit within and just try to feel the presence, try to feel its existence. Y conforme vamos meditando, empezamos a sentir más y más esa presencia. And what does it feel like? How do we know we are close to it? ¿Y cómo sabemos que estamos más cerca de ella? We know it from that feeling, that blissful feeling that we can feel when we go within. That bliss is the touch of that Supreme. Nos vamos a sentir más dichosos, vamos a sentir esa alegría interna que estamos y que se siente más especial y que estamos más y más cerca de esa conciencia. Okay, enough talking now. Let's do some meditation. Muy bien, ahora suficiente hablar, ahora vamos a meditar. El mantra, alguien solo estaban repitiendo como el mantra, ¿cómo es para que lo puedan repetir para que las personas que pues no lo captaron puedan? Aquí en el chat estoy escribiendo ahora el mantra Bhavanam Kevalam. Y Dada va a cantar el mantra y nosotros cuando estemos meditando vamos a escucharlo y vamos a cantarlo internamente. ¿Sí? Vamos a cantarlo con nuestras mentes. Vamos a seguir la guía del Dada. Así es, así que buen viaje hacia adentro. When we go deep within, to be able to go deep within, we need to disconnect from the world around us. Let go of the world around. Debemos dejar a un lado el mundo exterior. So we try to, so to do that, we can sing the mantra for some time first. También podemos empezar a cantarlo en voz alta por algún tiempo. Singing of the mantra really helps to focus the mind, concentrate the mind, and let go of everything around us. Cuando cantamos el mantra tenemos que enfocar la mente en su significado y dejar todo lo demás afuera. So we'll do that. I will play
I will sing a tune on the guitar, and I will recommend you to try to sing along. Él lo va a empezar a cantar y nos recomienda que lo cantemos con él. Yo voy a quitar mi volumen para que no se interrumpa, no se mezcle las voces. So we will use the Baba Nam Kevalam mantra. Y vamos a utilizar el mantra Baba Nam Kevalam. Sit comfortable and close your eyes. Cómodamente y cierra sus ojos. Baba Nam Kevalam. 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 Sing along. Baba Nam Kevalam. Baba Namo Kevalam. Baba Nam Kevalam. Baba Namo Kevalam. Baba Nam 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 Kevalam. Baba Namo Kevalam. Baba Nam 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 Kevalam. Try to enter deep within. Céntrate muy internamente.
Just fix your mind on one tiny little point. Just next to your heart, find one little point and just concentrate there. Lleva tu mente hacia tu corazón y mantén tu mente en esa área de tu corazón. That point is you. Imagina que ese punto eres tú. And around that point is that Baba, that infinite source of love and bliss. Y todo alrededor tuyo es Baba, esa conciencia infinita de amor y dicha. Keep repeating the mantra, Bhavanam Kevalam. Sigue repitiendo mentalmente el mantra, Bhavanam Kevalam, With your inner voice. con tu voz interna. Repeat it again and again. Repítelo otra vez y otra vez. And as you repeat that mantra, direct all your love, all your emotions towards that Baba all around you. Mientras repites el mantra, dirige todo tu amor, toda tu emoción hacia Baba, a esa conciencia. Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam.
Bhavanam kevalam. Bhavanam kevalam. Bhavanam kevalam. Bhavanam kevalam. Now take a deep breath. Ahora toma una respiración profunda. Move the body. Más consciente de tu cuerpo. Puedes mover tu cuerpo. And slowly open your eyes. Y despacio puedes abrir los ojos. ¿Cómo se sienten? Estamos flotando. We're floating, Dada. We're floating in Baba. Thank you. That was estuvo muy especial. That was very, very special, Dada. Is there anyone who have maybe some questions, or is there? I don't know if it's time for it or. Aquí había una cuestión, una pregunta que hizo Olga Vélez, que ella preguntaba sobre qué clases de meditación hay y cuál es la más adecuada para cada situación. Wow, that was a big question. Like how many types of meditation are there, and what is the best meditation for each situation? I don't know how many meditations are there. There are many, but in my opinion, you need only one meditation. Dice que no sabe exactamente cuántos tipos de meditación hay, porque cada vez aparece, realmente así es, cada vez aparecen más tipos de meditación, pero que en su opinión solo hay una que es la mejor. Some meditation helps us to become more aware, more mindful. Algunas meditaciones nos incitan a ser más conscientes, ahora está de moda el término mindfulness, más alertas. Some meditation helps us to develop more love and more kindness towards other beings. Algunas meditaciones nos incitan a sentir más amor, más compasión más hacia otros seres. Some meditation just focus on getting the breath calm and relaxed. Algunas otras meditaciones solo se enfocan en relajar y calmar la respiración. But this meditation I teach you now, Bhavanam Kevalam, with Bhavanam Kevalam, have everything. Pero esta meditación que acabamos de hacer es muy básica, pero abarca todo. It has mindfulness, it has loving kindness, it has calming the breath and everything. Tiene el mindfulness, el estar más alerta, más conscientes. Tiene la respiración, va calmando la respiración también. Y también el amor y la compasión. So from my experience, I've been trying all kinds of meditation. I find this the best because it's have everything and not only that, it really helps you to understand who am I, what is life about, how to be happy and peaceful in life. Y dice que ha probado muchos tipos de meditación, pero esta que acabamos de hacer le ayuda a uno a conocerse quién es uno realmente y cuál es la relación con todo lo que lo rodea. Y qué es la vida. Muy bien. Thank you, Dada. Thank you. I think vamos a tener que invitar a Dada otro día para que comparta. Él tiene muchísimo conocimiento para que comparta más cosas con nosotros. I was telling them that we're going to have to invite you again to our channel because you have so much to share. Yes.
Entonces, por hoy hemos terminado y muchísimas gracias a ustedes por conectarse, por estar acá, por compartir su energía con nosotros. Gracias a todos los que se conectaron desde sus países, desde Uruguay, México, Ni los Paraguay, mencioné. Polonia, Argentina, España. España, Venezuela, México, Colombia, Guatemala. Guatemala, sí. Son muchos países, así que no los puedo mencionar todos, pero son los que básicamente nos acompañan en cada meditación. Muchísimas gracias a todos Por estar aquí. sí, a todos los colaboradores y a todos los suscriptores. Y si les gustó, pues nos dejan saber. Denos un me gusta y pues están invitados para que nos acompañen. Tenemos a Dada acá, entonces lo vamos a tenerlo más seguido en nuestro canal. Para que nos ayude a ese viaje hacia adentro. Yo les voy a dejar también en la descripción de este video el contacto de Facebook de Dada y su canal también en YouTube. Él tiene un canal ahí, pueden seguirlo. Thank you again, Dada. Maybe you can share my YouTube channel with them. Right, that's why I was telling that I'm going to leave it in the description of the video. The Meditation Project channel. El canal de Dada se llama Meditation Project. Yeah. The Meditation Project, yeah. Aquí se lo dejo, Meditation Project Channel. And remember to subscribe. Yes, subscribe, please. Suscríbanse al canal de Dada. Yo se lo voy a dejar de todas formas. Y Dada, can you tell us a little bit of Namaskar? Yes. It means I salute the divine in you. I salute that Baba, that supreme consciousness in you, with all the charm of my mind and all the love of my heart. Aquí en Ananda Marga, bueno, con Dada, se dice Namaskar en lugar de Namaste, pero es casi lo mismo. Y dice, yo saludo a esa divinidad, a ese Baba, a esa conciencia suprema en ti, con la dulzura de mi mente y el amor de mi corazón. Qué bonito. Namaskar. Namaskar a todos. Namaskar a todos. Namaskar. Namaskar, Dada. Namaskar a todos. Thank you very much, Dada. That was beautiful.